Hola, muy buenas tardes para todos. Estoy súper feliz de que llegó otro viernes más en el que vamos a poder compartir en este delicioso programa del Club Cartagena llamado En Vivo con nuestros socios. Como ya todos ustedes saben, tenemos más de un año realizando este programa para poder estar cerca de nuestros socios, cerca de nuestros amigos, de nuestros proveedores, de nuestros funcionarios y de toda la familia Club Cartagena. Esta ha sido una estrategia maravillosa que nos ha permitido llegar hasta sus casas, llegar hasta todos sus celulares, a donde ustedes quieran que estén, hemos llegado para compartir con ustedes y personajes de lujo de la ciudad que siempre tienen buenas historias que contar. Hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a tener un personaje espectacular y justamente ese va a ser el tema del que vamos a estar hablando, de historia. ¿De historia de qué? De nuestra querida ciudad, Cartagena de Indias. Tengo el honor de tener aquí acompañándonos en este programa en vivo al reconocido neurólogo e historiador autodidacta. Él se llama Pedro Cobo Torres. Estoy segura que muchos de ustedes lo conocen porque es un personajazo de la ciudad y estoy segura que todos lo conocen. Y bueno, y saben que él es escritor, que ha sido autor de diversos libros, tanto de neurología, que es su carrera, pues su profesión, tanto también de literatura y de historia. Entre ellos tenemos un libro que es muy conocido que se llama Esbozo de la historia de Cartagena de Indias, en el cual él aborda toda la historia de Cartagena, desde sus orígenes hasta nuestros días. Y ahí nos cuenta también cómo comenzó a interesarse por este tema de la historia siendo un neurólogo. Ya nos vamos a adentrar un poco más en esta fabulosa historia y nos va a contar todo sobre esa pasión que él tiene. El doctor Pedro, junto a su familia, es el principal impulsor de una exitosísima cuenta de Instagram que se llama Apuntes de Cartagena. Allí tienen 3 años y medio realizando breves reseñas con fotos, con videos, con animaciones, con infografías y nos cuentan ahí todo de una manera súper interesante sobre la historia de la ciudad. Esa cuenta es manejada por su hija Sofía Cobo, quien también es médico, y también participan de esa cuenta su esposa Sofía Camacho, que también es muy conocida en la ciudad, ella es poeta y educadora, y también participan su hijo David Cobo, que es cineasta y fotógrafo, y su hermano Pedro Miguel, que es artista plástico. Bueno, yo tengo muchas cosas que contar de nuestro querido doctor Cobo, pero no me quiero extender más porque quiero que él mismo nos cuente sobre toda esta maravillosa historia que tiene. Pero bueno, antes de que él entre, les cuento que él dice que la medicina es su actividad para sobrevivir. Y para vivir, entonces tiene el tema de la historia local y tiene también la música, porque es un amante de la música popular, canta y también interpreta su guitarra. Entonces él dice que esto es lo único que realmente ha hecho toda su vida, que los recuerdos más remotos que tiene de su infancia son cantando las canciones de Joselito sobre las mesas. Así que ya nos va a estar contando un poco más sobre todo esto. Así que bienvenido, doctor Cobo. Estamos súper emocionados y felices de que esté aquí en nuestro programa. Bienvenido. Le extiendo un abrazo caluroso de parte del Club Cartagena, de nuestro querido Junior Bustillo, que es su colega, de nuestro querido gerente Ubaldo Morales y por supuesto de Rosario Díaz Granado, quien lo convocó a participar de este programa. Reciba un abrazo virtual. Buenas tardes a todos. Me imagino que son muchos mis amigos los que están ahí, porque ¿quiénes van a estar? Mucha gente siempre se conecta, mis créanme. amigos de infancia que pueden contar mis pilatunas mejor que yo, ¿verdad? Para yo no salir contando las de ellos, ¿Verdad? ¿verdad? Bueno, ahí Bueno, vamos a estar echando cuentos así súper ricos, así que aquí ahí nos estoy a contamos. la orden, siempre a la orden de mis amigos cartageneros y muchos contemporáneos. Bueno, a todos ustedes que están ahí conectados, les damos una cordial bienvenida. Nos emociona tenerlos ahí desde antes de que salga el en vivo, ya las personas conectándose. Eso realmente es muy emocionante para todos nosotros. Así que bienvenidos, vamos a pasar una tarde deliciosa. Gracias también a Pedraza Producciones por estar allí apoyándonos con este programa. Entonces vamos a entrar en materia, doctor Cobo, porque tenemos muchísimos cuentos que echar en esta tarde de hoy. Sabemos que su familia, que la familia Cobo Torres, ha estado marcada por este evidente interés en los temas históricos, de sentido de pertenencia por la ciudad.
Ustedes son 3 hermanos. Me gustaría que me contara de esos 3 hermanos cuántos comparten este gusto y también que nos hable un poco de su suegro, Miguel Camacho, que también fue médico e historiador y marcó también todo este tema de su fascinación por la historia. Bueno, como buena familia cartagenera tradicional, la historia siempre estuvo en la casa. Siempre estuvo en la casa de manera, digamos, como cultura general. En la casa se hablaba de historia con mis hermanos mayores, mis hermanos menores. Digamos que en cuanto ya a investigar de historia, quien primero investigó en historia de nuestra familia, bueno, fue mi abuela, Josefina Tono de Cobo, que fue miembro de la Academia de Historia. Pero después en la casa Javier Cobo Torres, mi hermano, que escribió un libro, diseñó un libro, porque él es humorista gráfico. Un libro, pues, que está esperando nuevas ediciones sobre historia de Cartagena, y escribió la Casa Colonial Cartagenera. O sea, eso es como profesionalmente, pero en mi casa todos, tanto hombres como mujeres, tienen curiosidad y tienen conocimiento de cultura general sobre lo que es la historia de Cartagena. Ahora, ya eso es diferente cuando eso pasa ya a mi suegro, porque mi suegro, Miguel Camacho Sánchez, sí era un investigador, una persona, un ratón de biblioteca, un hombre que coleccionó una gran cantidad de documentos sobre historia de Cartagena, libros curiosos y además los libros básicos. Un gran historiador de Cartagena. Cuando yo llegué de novio a esa casa, yo oía cosas tremendas, ¿me entiendes? Que me hubieran escandalizado en mi mediana cultura sobre historia de Cartagena, como por ejemplo que Cartagena nunca fue fundada, y ese es un sentimiento que hoy nos acompaña a todos, que sabemos muy bien que Cartagena no fue fundada, sino conquistada, ¿verdad? Eso es, pero en ese entonces, hace 40 años o tal vez más, no era fácil. Entonces, y muchas otras posiciones que él tenía. Entonces, con él aprendí historia de Cartagena, bastante, visitando a Sofía y acompañándole en su biblioteca. Pero cuando realmente aprendí historia de Cartagena fue cuando regresé a Cartagena, ya siendo un hombre de poco más de 40 años, cuando regresé a Cartagena y heredamos, Sofía, mi esposa, y yo, la biblioteca de mi suegro que había muerto un año antes. Entonces, pues esa biblioteca es una biblioteca universitaria en una casa. Entonces yo la tenía al lado de mi alcoba. Pero él había muerto dejando un libro incompleto, porque no lo había podido corregir al final. Entonces yo me metí, durante un tiempo le corregí el libro y más adelante se lo publicamos. En ese tiempo también conocí al doctor Zabaleta, y con el doctor Zabaleta completé un trabajo que había comenzado con mi suegro. Durante 10 años trabajamos él y yo y publicamos una obra de 3 tomos que se llama Bibliografía General de Cartagena de Indias. Eso lo hice yo desde que llegué a Cartagena. Comencé a trabajar utilizando la biblioteca. Comencé a estudiar historia de Cartagena para poderle hacer las observaciones que tenía que hacerle para las correcciones del doctor Cobo, ya estudiarla profesionalmente, profundamente. Investigaciones durante 15 años con el doctor Zabaleta para de bibliografía de Cartagena. Entonces, cuando eso se terminó, entonces yo me dediqué, ya el doctor Zabaleta pues se había enfermado, se había puesto muy anciano, y entonces comencé a trabajar ya yo solo haciendo las producciones de historia de Cartagena que tengo, como Esbozo de la Historia de Cartagena, que es un libro sobre historia general, y ahora la colección de apuntes de Cartagena. Esa es la historia más o menos en términos generales. Es decir, haber heredado una biblioteca y tenerla al lado de la alcoba. Entonces, buenísimo. Y me contaron que desde los 14 años, más o menos, estuvo allí cortejando a Sofía. Perdón, a su esposa. Ella tenía 14. Ah, ella tenía 14. ¿Y usted tenía cuántos? 18. 18 años. Son los mismos 4 años que todavía le llevo. Por supuesto. Y entonces desde ese momento, siendo apenas un adolescente, comenzó a involucrarse en todo este mundo de la historia tan fascinante. Bueno, buenísimo. Hoy en día, doctor, cuéntenos cómo mezcla su profesión
como médico en la neurología con esta pasión por la historia? Bueno, yo simplemente trabajo como todo el mundo y como todos los médicos y especialistas, a veces más, a veces menos, pero hay que tener disciplina en el trabajo. Disciplina es una palabra que yo siempre odié. Cuando era un muchacho siempre lo odié, pero de pronto descubrí que yo era muy disciplinado y por eso conseguía las cosas, ¿verdad? Disciplina como organización y persistencia en un objetivo, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Entonces uno puede sacar el tiempo para desarrollar, no te digo 2 actividades, sino 3 actividades. Yo creo que todo el mundo puede ser polifacético, ¿sabes? Todo el mundo. Y de hecho, la gente lo es, pero la gente pierde eh, muchas facultades que había aprendido. Entonces, tú te encuentras de pronto en una reunión musical con alguien que dice, ¿tú sabes qué? Que yo tocaba piano. Oye, yo tocaba piano, yo toqué piano como hasta los 12 años, porque a mí mi papá, a mí, y entonces a mí me dan ganas de quitarme el cinturón y darle una cueriza, como le daban a uno cuando, cuando estaba pelado, una cueriza. Hombre, ¿cómo va a abandonar una? Entonces hay mucha gente que aprende cosas y la abandona o no persiste Sí, en otras cosas en la vida. sí, Es así decir, es. entonces creo que casi todo el mundo es un poquito polifacético y puede hacer 2 o 3 cosas bien hechas y con Sí, dedicación para todo. es que la mayoría de las personas, doctor, ya cuando se meten en una rutina, ya se les olvidan todas esas cosas que realmente les generaban emoción, ¿no? Y hay mucha gente que además escoge carreras que no los apasionan, y entonces peor aún, porque ni siquiera tienen en su carrera una cosa apasionante, una cosa que los haga sentir vivos. Entonces es Pero un debe tema, haber afuera, debe haber claro, afuera de su exactamente, carrera. Generalmente a la correcto, gente le pasa con las profesiones que también se rutiniza y hace un así poquito de es, fenómeno de que se llama, un fenómeno que en medicina conocemos como el síndrome de burnout, que es el síndrome del hombre quemado que se fatiga con su propia profesión, total, ¿verdad? Y eso sucede mucho en cualquier profesión. así es, así es. Es Bueno, decir, entonces, tú puedes disfrutar mucho una cosa y cuando esa cosa se te vuelve el oficio para sobrevivir, de pronto ya no la disfrutas tanto. así es, así es. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso que usted disfruta, que es una pasión para usted, y vamos a meternos entonces en todo este tema fascinante de la historia de la ciudad. Cuéntenos, doctor, ¿de dónde salió el nombre Cartagena de Indias? ¿Es cierto que algo tuvo que ver Cristóbal Colón con un viaje secreto que hizo a estas costas que no informó a la corona española? Sí, sí. Tradicionalmente se dice, el nombre de Cartagena viene, la ciudad lo toma de la bahía, porque la ciudad nunca fue bautizada así. La ciudad lo toma de la bahía que fue bautizada entonces por quién. Oficialmente se ha sostenido siempre que fue Rodrigo de Bastidas, quien llamó a la bahía Golfo de Barú, entre otras cosas, y nunca reivindicó lo de Cartagena. También podría ser un hecho de poca importancia. Pero hay otras teorías, hay varias hipótesis sobre quién pudo haber bautizado la bahía de Cartagena. Hay un acuerdo general sobre que, porque así está descrito además, sobre que se llama así por el nombre de la bahía de Cartagena de Murcia, en España, y que tiene una isla al frente, que es nuestra tierra bomba y que la de ellos es la Escombrera. Entonces, toma el nombre por esa relación, pero ¿quién se lo da? Entonces, hay gente que sostiene que fueron unos personajes que son poco conocidos en la historia general, quiero decir, que fueron de los primeros navegantes y descubridores, los hermanos Guerra. Cristóbal Guerra parece que tiene buenas probabilidades de haber bautizado la bahía. Otro es posiblemente Ojeda, Juan de la Cosa, pero desde la década de 1930, 1938, 39, no recuerdo, con el descubrimiento de un documento que se llama el documento de Ángelo Trevisan, donde, que no voy a entrar aquí a hablar en detalles, pero en ese documento se describe cómo Cristóbal Colón hizo un viaje secreto durante el segundo viaje para para tratar de encontrar las perlas y recorre
el norte de lo que hoy es Colombia y llega a la bahía de Cartagena y la bautiza. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién es el loco que se atreve a decir eso? Uno de los que consideran prácticamente el mayor de los cronistas de Indias, que se llama Fray Pedro Mártir de Anglería. Ese cronista describe con detalle que fue Colón, y describe algunas circunstancias. Entonces, esto hay que investigarlo, y los convido a los que tengan curiosidad, pueden investigarlo, y muchos pueden encontrar en Apuntes de Cartagena, cuenta de Instagram de la que estaré comentando probablemente en más de una ocasión durante este encuentro, este grato encuentro. Así es, vamos a estar hablando sobre esa exitosa página de Instagram llamada Apuntes de Cartagena, en la cual pues durante 3 años y medio, como les decía en la presentación, ellos, el doctor Cobo y su familia han estado narrando esta historia de la ciudad de una manera muy didáctica y muy natural, muy chévere, poco académica, como para no hacerla ver acartonada, sino una cosa mucho más cercana a todos nosotros. Hablemos ahora, doctor, de por qué le llamaban a Cartagena moridero de españoles. ¿Cuáles eran las intenciones de la corona española con este territorio? Porque básicamente proviene de la resistencia que presentaron los indígenas de esta región a los primeros españoles que desembarcaron. Y sobre todo, la que marca eso, sobre todo, es la expedición de Alonso de Ojeda, que llegan hasta Turbaco, y entonces Alonso de Ojeda traía consigo a Juan de la Cosa, el mayor geógrafo del momento. Juan de la Cosa, pues se puede decir uno de los mayores científicos, y que ya tenía pues muchos viajes. Y en esa expedición él fue, pues, él murió en combate, pero con numerosísimas flechas, tantas, dicen los cronistas, que no se podía reconocer. Y él, como era un personaje y era un hombre tan famoso, él pues impactó la muerte de él y la resistencia que los caribes de esta región le presentaban a los españoles. Ese es el origen de eso. Y precisamente aquí nadie se atrevía a venir. Ya Santa Marta había sido fundada y llegaba hasta el río Grande, que era el río Magdalena. Y las otras ciudades fundadas eran por los lados de Urabá y de Panamá. Aquí en esta región, en toda esta región, desde lo que hoy es Puerto Colombia hasta allá, hasta el Darién, no había una ciudad estratégica y la necesitaba. Pero aquí nadie se atrevía a venir porque esto era moridero de español. Yo he perdido el sonido. He perdido el sonido. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora te escuché, pero yo perdí el sonido tuyo. No sé si algo pasó, algo así. No, había silenciado mi micrófono. Doctor, le decía que nos contara qué significaron los tesoros del Sinú en todo este tema de la fundación de Cartagena. Mira, si en alguna parte se destaca la crueldad de los conquistadores y la crueldad comandada, por supuesto, por don Pedro Heredia, no fue aquí, no fue aquí ni a los alrededores, fue en el ultraje a las tumbas del Sinú. Ellos recorrieron todas las diferentes regiones del Sinú. Saben que eso está dividido en 3 regiones, ¿verdad? Y en una de ellas es donde más se guardaba el oro. Se enterraban a los indígenas y a un lado tenían todos sus tesoros que llevaban para la otra vida. Y eso lo descubrieron y eso profanaron todas esas tumbas, ranchos, enloquecieron porque llegaron
hasta cierto punto, en un plan conciliador los primeros días de Heredia, semanas aquí. Pero el Sinú fue la locura y los enloqueció a todos y contribuyó mucho en el desarrollo de los primeros años de la ciudad y en la llegada de numerosísimos, digamos, españoles que llegaban de toda ralea, porque eso de que no llegan, solamente llegaron bandidos, claro que llegaron muchos bandidos, pero llegaban curas, que bueno, una cosa no quita la otra, pero llegaban con buena intención, en compañía, llegaron algunas compañías con verdaderos objetivos de reivindicación, ahí están todas, para ejemplo, pues Bartolomé de las Casas, pero sí, la ciudad creció tanto que a los 11 años sufrió su primer ataque de pirata. 11 años. Se desarrolló de manera vertiginosa. Doctor, ¿cuál fue la fecha exacta en que llegaron los españoles a Cartagena y qué pasó en esos primeros días? ¿Cómo reaccionaron los habitantes de aquel entonces a esa llegada? Hay cierta polémica y todo, pero sí. La madrugada del 15 de enero, Heredia estaba en la bahía. Desembarcó, hay toda una historia de desembarco, de unos caballos, no sé qué. Todo eso se puede leer, todo eso está en las cartas de Heredia, cualquier curioso lo puede leer. Y tuvieron inclusive, ellos probablemente anclaron aquí frente a la iglesia Boca Grande, por ahí, es probable. La otra posibilidad es que haya sido detrás del Hotel Caribe, el laguito no existía. Esa es una probabilidad, pero lo más probable es que haya sido aquí. Y ellos recorrieron Boca Grande y tuvieron unos pequeños encuentros, digamos, con indígenas violentos. Finalmente capturaron a uno ese día, y ese día, el 15 de enero, ese indígena los llevó a el poblado, que se llamaba, tiene varios nombres según los historiadores, que se llamaba Carmairí, sostenía el doctor Camacho que se llamaba Carmairí, y él llegó allí y en ese momento no había nadie en el pueblo, todo el mundo se fue. Ese fue el primer día que Heredia pisó ese poblado que muchísimos años después sería Cartagena. No había nadie, estaba el indígena preso que le dio un recado para cuando él volviera, que él venía en buenas maneras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nunca volvieron, por supuesto. Pero Heredia, el 20 de enero, él decidió ya desembarcar con toda la tropa y asentarse allí, en ese lugar, en ese poblado. 20 de enero, y allí estuvieron. ¿Y qué hicieron? Asumieron los bohíos. Los bohíos fueron las primeras casas y así duró años. Las transformaciones iban siendo mínimas. Se aprovecharon de los pozos que allí había, que aunque eran pocos, de poca agua, por eso se quejaba Heredia. Los templos mayores, los caney los usaron los bohíos mayores para templos, para la iglesia, para almacén y oficinas administrativas. Ese fue el núcleo de Cartagena. Ahí llegó el 20 de enero. Pero él llegó y como sucede, y ha sucedido en la historia de muchas ciudades, llegó inicialmente ahí, pero él tenía un plan de ciudad y pensaba que la podía construir en otra parte. Ese no era el sitio ideal para él. Y eso es todo lo escribe en cartas que le envía el rey. Ese no era el sitio. Entonces, ¿qué hizo? Después de algunos días y algunos recorridos cercanos, hizo una gran expedición. La primera entrada se llama. Entonces recorrió sobre todo lo que hoy es el departamento del Atlántico y una parte de Bolívar, Galera Zamba. Él conocía Galera Zamba. No puedo extenderme aquí
pero Heredia había sido gobernador encargado de Santa Marta. Ahí fue donde tuvo la influencia para después hacer el contrato y venir a esta región. Entonces él sabía más o menos qué era lo que tenía que hacer y quería ir a Galera Zamba. Entonces recorrieron todo eso, pasaron 1000 historias. Es decir, hablar sobre esa primera entrada, no te digo para un programa de viernes, sino para todos los viernes Todo el mes. de los 3 primeros meses. Bueno, entonces después de que estuvieron dando vueltas 4 meses, 5 meses, no se sabe bien, él regresa. Él dice, no, me quedé, toda esta cosa por aquí, nada, lo mejor que nosotros tenemos por X y Y motivo es el pueblo, allá el pueblo, Carmairí, vamos para allá. Y regresó al pueblo, al primer poblado donde había estado y lo había permanecido, y seguramente había dejado algún campamento allá, porque todos los pertrechos y todos no se lo llevaban. Entonces regresó, y según otro cronista, Oviedo, otro cronista, dice que el 1 de junio él nombró alcaldes y esto y aquello, y un regidor. Entonces han tratado de decir que no, que la fundación es el 1 de junio, otros sostienen que es el 20 de enero. La verdad es que él le puso el nombre de San Sebastián de Calamar. San Sebastián de Calamar, San Sebastián, el día de San Sebastián es el 20 de enero. Mucha coincidencia. ¿Oíste? Pero por otra parte, yo creo que el problema es un problema pendejo. Es un problema pendejo. Yo creo que la visión mayor debe ser otra. Yo creo que es el 20 de enero. Es más, yo hasta me atrevería a decir que el 15, el 15. El mismo 15 que llegaron. Pienso que lo que pasó fue que desde que el español pisó ese poblado por primera vez, la suerte de ese poblado se transformó para siempre, nunca más se acabó. Entonces, una concepción de reconocer lo que ellos habían hecho, porque la Fundación Española, que así debe llamarse, la Fundación Española de Cartagena, cuando se hizo, pues, aprovecharon lo que ya habían creado unas personas que estaban ahí, no sé hace cuánto tiempo, no sé qué tan importante, no sé qué tan viejo sea el poblado, pero fue el núcleo de su desarrollo. Entonces, por eso se habla de que Heredia conquista un poblado, Y ese poblado, entonces, para mí es el 20 de enero. No me importa si hay ceremonia, no hay ceremonia de fundación, no se conoce, ni del 1 de junio, ni del 20 de enero. No hay un papel, no hay un documento histórico, eso no existe. Algo escuché, doctor, que tuvo que ver con el clima. O sea, que se asume que fue en junio porque había lluvias, algo así. No, eso es que eso no es, eso nos vuelve al tema de antes, no importa por qué se volvieron, sí, claro, se acercaban los meses de lluvia para esos tipos que andaban metidos entre el monte recorriendo de un pueblo a otro. O sea, pero ya habían estado 4 o 5 meses buscando un lugar. Otros hablan de que hubo 2 fundaciones, que hubo una fundación provisional, que fue la que primero se hizo el 20 de enero, porque los españoles siempre que se quedaban en un sitio hacían una advocación y una fundación, aunque fuera provisional, para encomendarla a una patrona o a un patrón religioso. Y que después hubo una fundación definitiva. Pero es que yo lo que creo, el 20 de enero es porque primero no hubo fundación ni que aparezcan los papeles. Porque hubo una ocupación y una conquista. Eso es lo que hubo. Y eso no quita el mérito de nada. Cartagena se desarrolló como puerto español y se desarrolló. Lo otro es el concepto del respeto por el aborigen, etc. Doctor, bueno, hablando de todos estos mitos que existen, de leyendas que existen alrededor de todo este tema de la historia de Cartagena, ¿cuál es su opinión respecto al papel de la India Catalina en nuestra fundación? Hay estudiosos que han sostenido que fue una traidora, que fue como una especie de chivo expiatorio para los españoles. ¿Comparte usted esta teoría? La India Catalina se la llevó un conquistador que tuvo una suerte desgraciada, que se llamó Diego Nicuesa, y que además era de un origen bastante distinguido.
Se la llevó cuando debía tener aproximadamente 7 años. Es lo mismo que tú harías ahora si quieres que alguna persona, niño, aprenda otro idioma bien aprendido en un colegio. No esperas que tenga 15, 10. La mente, cuando ya sabes hablar el español, tú coges y la metes en el colegio X para que aprenda el inglés o el francés. Bueno, a la India Catalina se la llevaron probablemente alrededor de los 7 años de edad. Y se la llevaron para Santo Domingo, porque Santo Domingo era el lugar más desarrollado y allí era donde evangelizaban y cristianizaban a los aborígenes. La cogieron y la llevaron para un centro de educación, donde se educó como una chica sevillana de un pueblo, de ese pueblo, Santo Domingo. Era una indígena bilingüe, pero que culturalmente era más castellana que indígena. Y ella tiene la culpa de eso. No. Ella tiene la culpa de eso. Ya ese es el proceso de nuestra mezcla cultural. Ya hace todo el rollo precozmente que ahora estaba hablando de los indígenas, que no sé qué. Aquí todos somos blancos, negros e indígenas, todos. El que no lo lleva en la sangre lo lleva en la cabeza. Entonces ella, ¿qué hizo ella? Ella era una lengua, ella era una mujer que hablaba 2 idiomas y que se vestía como castellana. Y Juan de Castellanos, a propósito de castellana, Juan de Castellanos, el popular cronista de Indias, lo relata de cómo se escandalizaban en Galera Zamba cuando ella llegó, porque ella era de Galera Zamba. De allá la secuestraron. De los mayores del poblado que decían que cómo vino vestida aquella que desnuda había nacido y no sé qué. O sea, para ellos era porque ellos andaban medio desnudos o desnudos y medios en ese poblado. Entonces, desde ese principio ya tú no puedes juzgar nada. Ella estaba cumpliendo una función, fue educada para eso, ¿verdad? Y lo que fue traductora. Y a veces debió haber traducido para bien y otras para mal, para perjudicar a los indígenas, otras veces para aprovechar. Bueno, depende, porque Heredia hizo muchas alianzas. O sea, esa indígena que está ahí en la estatua, esa es una obra de arte. Pero esa no es la India Catalina. Para la nada. La India Catalina era una campesina andaluza del siglo XVI. Buena cosa. Buena cosa. Y es que hay muchas leyendas sobre este tema. Así que, bueno, y hablando de esas leyendas, también hay una que, bueno, que usted sostiene dentro de su libro esbozo de la historia de Cartagena de Indias, la cual decían que Heredia fue el primer homofóbico de nuestra historia. ¿Cuál es la historia detrás de esto? No, es que eso, homofóbico, la homosexualidad era muy mal vista en la Edad Media y entre esos conquistadores. Eran unos hombres súper rudos y agrestes. ¿Oíste? No, eso está en las crónicas. Él, cuando regresó de ese poco de viajes, donde tuvo combate, tuvo una cantidad de cosas, como te digo, que da para narrarlo, de esos 4 o 5 meses, recorriendo todo ese pocotón de pueblos que había, que todavía uno sabe que hay por la zona del Atlántico, nombres indígenas que todavía quedan, una carrandanga de pueblos hasta Río Magdalena. De este lado llegó, ¿no? Del otro era Santa Marta. Y cuando venía ya llegando aquí a Tesca, o sea que esas costumbres de Tesca no son de los años 70. Entonces Tesca fue la zona aquí de prostitución, la zona de tolerancia. Bueno, ahí en Tesca, precisamente cuando estaba eso todavía a las afueras de Cartagena, donde Heredia encontró a 2 indígenas que hacían el papel de mujeres y los hizo ahorcar. Eso está en las crónicas. Entonces, desde el punto de vista
estricto. No sé si hay algún otro cronista que haya ahorcado antes que Heredia a alguien por sus hábitos sexuales. Es decir, no sé, no lo conozco. Entonces sí, es el primer homofóbico. Okay, bueno, doctor, vamos, ya se nos está agotando el tiempo, pero hay muchas preguntas que todavía le quiero hacer antes de que entremos en todo este tema de su Instagram, Apuntes de Cartagena, que también me encantaría que todas las personas que están allí conectadas lo sigan. A partir de este momento, los que no lo hayan seguido ya saben que tienen que hacerlo porque ahí van a encontrar todo esto que estamos hablando con el doctor Cobo de una manera súper didáctica, así que ya saben todos a seguirlo. Doctor, ¿qué nuevos significados podríamos darle al tema de la fundación de la ciudad? Es claro que hubo una presencia española y también que fue muy importante el papel de nuestros indígenas para defender el territorio. Entonces la pregunta es, ¿cree que lo que nos han enseñado a todos sobre nuestra historia ha estado bien contado y bien dirigido? Bueno, algunas veces sí y otras veces no. El problema de la historia es la interpretación. Muchas veces te cuentan los hechos según lo ve una generación, pero el hecho es el mismo. El hecho es el mismo, pero lo interpretas de manera diferente. O sea, no es que aquí hubo presencia española, no, es que aquí nos conquistaron los españoles. Y Cartagena se volvió una ciudad andaluza en el Caribe. Aquí lo que llegaban eran sevillanos y como ellos eran los que tenían la economía, pues el modo de vida principal era español y las otras digamos, etnias, sus hábitos iban siendo asumidos como han sido asumidos de manera ecléctica, ¿no? Culturalmente a través de los años. Y surge en la música, en el aspecto físico, corporal y todo, y se fueron dando las mezclas. Desde que al principio aquí era difícil, y eso es otro capítulo interesante, lo que era traer mujeres. Aquí al principio hubo mucho, eso es todo un tema interesante, de traer mujeres. Entonces los españoles comenzaron a tener como mujeres a indígenas, mulatas, mestizas, y entonces había un problema legal porque eso todavía como no eran ciudadanos, etcétera, y no eran reconocidos y había toda esa, pero eso se dio desde el principio. Entonces, sí, todos somos un poquito de cada cosa. Doctor, dentro de todos estos conocimientos que usted tiene sobre la historia, también lo hemos visto hablar del tema de la independencia. De hecho, recientemente se emitió por Telecaribe una miniserie liderada por su hijo David, que se llamaba Cartagena y su independencia. Cuéntenos también un poquito sobre este tema y cómo fue esto de la serie, cómo llegaron hasta Telecaribe. Hay muchas cosas que contar sobre esto también. Sí, David se ganó un concurso del Ministerio de Cultura de documental histórico. Realizó un guión basado en un libro mío que se llama La verdadera independencia. Entonces, después hicimos este pasado mes de diciembre, entre diciembre y las filmaciones fueron en diciembre y después toda la postproducción enero, febrero, ese documental de 4 capítulos de 25 con 24 minutos cada capítulo, que es sobre la independencia de Cartagena. El primer documental es lo del 11 de noviembre de 1811. El segundo es todo el rollo que eso generó, las consecuencias. La guerra contra Santa Marta, la guerra llamada de los curas en la sabana, la guerra de Morrosquillo, del Golfo Morrosquillo, el sitio de Bolívar a Cartagena, todo eso. Después el tercer capítulo es el sitio de Morillo, con los fusilamientos y todo. Y el último capítulo es la verdadera independencia. Que nosotros, y eso ya es otro tema, que nosotros sostenemos que es el 10 de octubre de 1821. Mejor dicho, una cantidad de fechas diferentes, cada historiador tiene sus posturas. Y bueno, ya todos estos capítulos que nos acaba de contar se emitieron. Todos se emitieron en Telecaribe. ¿Y dónde podemos verlo, doctor? ¿Están colgados en Ahora, algún lado? sí, eso lo tienen ellos, pero el 24 de junio a las 8 de la noche
más tarde divulgaremos el link. El Museo de Arte Moderno y Confenalco van a pasar YouTube y Facebook y van a pasar los 4 números, los 4 capítulos de un solo, en una sola noche. Precisamente porque el 24 de junio de 1821 se celebra la noche de San Juan, que fue la última batalla que hizo que la guarnición española abandonara la plaza. Y eso fue en 1821. Entonces, eso es lo que se está celebrando y que estamos tratando de inculcarle a la gente inicialmente en Cartagena, pero a nivel nacional. Muy bien, ya saben, 24 de junio, allí estaremos pendientes. ¿Y eso se va a emitir por redes sociales, por YouTube, por Redes dónde? sociales, YouTube Okay. y Facebook. Súper. Entonces, de Confenalco y el Museo de Arte Moderno, ¿cierto? Sí. Perfecto. Todos pegados a Apuntes de Cartagena. Vamos a hablar ya de la cuenta Apuntes de Cartagena, ya que hablamos de David, ya que hablamos un poco de esta miniserie. Entonces, cuéntenos cómo nació esa iniciativa, doctor. ¿Cómo hace 3 años y medio la familia decidió meterse en ese proyecto y tan interesante? Y cuéntenos si pensaron que podían lograr tal éxito que han tenido. Bueno, eso es toda obra e iniciativa de Sofía Alexandra mía. Ella, el día que la fui a buscar, comienzo del 2018, para que viniera a hacer el año rural de medicina, que lo hizo en el Hospital Naval. Cuando la recogí en el aeropuerto, me dijo, la primera pregunta fue, papi, ¿y tú por qué no tienes una cuenta de Instagram sobre historia de Cartagena con todo ese conocimiento que tú tienes? Entonces, yo le dije, no, es que yo no sé qué es eso, yo no sé Instagram, esos no son para poner fotos. No, 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 es que ahí permiten escribir, pero escribir un texto corto. Ajá, entonces me explicó lo que era y le digo, bueno, vamos a hacerlo, pero eso lo manejas tú, yo te escribo y te doy unas fotografías, todo, pero eso lo manejas tú. Y comenzamos. Los primeros 2 años contamos la historia de Cartagena cronológicamente. Y lo intercalábamos con algunos capítulos sobre las calles, leyendas y tal, pero la historia cronológica. Cuando ya terminamos hasta el siglo XX, entonces decidimos, a partir del año pasado, escribir temas más aleatorios. De pronto hacemos un tema sobre esto, pero ya no tratamos una historia así, cronológica, ya, por capítulos, por temas. De pronto mostramos unas calles, unas películas, personajes de la ciudad, o de pronto resumimos algún capítulo sobre algún asalto, muchas cosas. El que quiera saber historia de Cartagena hoy puede abrir su cuenta de Instagram en Apuntes de Cartagena e irse al principio. Lo que va a encontrar al principio es una foto de la entrada de Boca Grande, donde casi no se ve Boca Grande ni nada, sino solo mar. Y entonces dice, Cartagena nunca se llamó así. Entonces, así como hablamos hoy, que comenzamos hablando de que Cartagena nunca se llamó así. Eso, y ahí usted puede encontrar lo que quiera, la historia de los piratas, la historia religiosa, el cesáceo divini, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Ahí en los Apuntes de Cartagena. ¿Cómo, de dónde sale todo el material fotográfico, los videos que comparten en la cuenta? O sea, me imagino que ya han ido creando como una red de personas que colaboran o cómo es la logística ya para todo esto. No, básicamente nosotros tenemos, bueno, el trabajo escrito, la biblioteca. La misma biblioteca tiene mucha riqueza de imagen. Hoy en día, pues bueno, nosotros usamos mucha fotografía del fotógrafo principal de Apuntes, que es David, mi hijo, y que es cineasta y fotógrafo, y hemos usado dibujos de Pedro Miguel, pero y videos hechos por él, pero también usamos videos de dominio público, el archivo fotográfico de Cartagena, la fototeca, o sea, por supuesto, eso es lo que más se usa, eso nos pertenece a todos, pero la novedad con Apuntes de Cartagena es el artículo.
el artículo. Es que realmente Apuntes de Cartagena, a pesar de que está en Instagram, es más escrita que la imagen. Es más lo escrito. Ya, la gente pone ahí en Instagram muchas imágenes, inclusive gente que tiene páginas serias, pero no te comenta las cosas. Entonces ahí está la historia, acompañada de buenas imágenes. ¿Y cada cuánto publican? ¿Cada cuánto, cómo es el proceso de preparación de cada post? En una semana solíamos publicar 4 y 5 veces, pero en los últimos meses, ya largos, 6 meses o algo, decidimos que mejor le bajábamos un poco al ritmo de publicación. Ya tenemos 700 y pico de publicaciones. Le bajamos el ritmo de las publicaciones y que la gente disfrutara 2 o 3 días cada publicación o 2 días. Entonces en eso hemos estado. Se escribe el artículo, se critica muchas veces el artículo, ¿verdad? Se corrige, son artículos cortos, se le manda a Sofía y Sofía Alexandra es la que lo pone y lo monta y la que hace el corte final. Bueno, excelente, y aquí estamos viendo, muchas personas están manifestando a través de este en vivo que van a seguir la cuenta, los que no la conocían, así que estoy segura que... Mal hecho, el que no consigue la cuenta. Sí, mal No hay hecho, derecho, no hay derecho que no lo supieran después de 3 años y medio. 3 años y medio. Bueno, los que no lo sabían ya lo van a seguir y bueno, todos muy contentos y muy felices de Interesante que lo tenerlo acá. revisen atrás, que vayan atrás, De vayan atrás para adelante, como hice yo ayer, la tarea que me puso la hice bien. Me fui a la Ay, ¿cómo te primera y empecé a pareció? subir. Y viste, Excelente, y tuviste una así idea de lo que había. absolutamente, y gracias a eso pude hacer estas preguntas para compartir con usted hoy. Realmente muy enriquecedor la experiencia de consultar esta página y la cantidad de seguidores que han logrado es increíble. De verdad que felicitaciones a usted, a Sofía, quien también tuve el gusto de conocer un día, a David lo conozco desde la Tadeo, ya que yo trabajé también en la Tadeo cuando él estaba allá. Así que a su familia la conozco realmente y los admiro mucho por esta gran iniciativa, porque realmente uno dice, o sea, lo hacen por verdadero amor al arte, porque no puede haber otra intención detrás de esto y realmente es de admirar ese trabajo, ponerse en el trabajo de consultar, de buscar la foto, de hacer videos, porque también he visto videos, de hecho vi hasta unas animaciones, o sea, realmente es un muy buen trabajo. A todos los invito a seguir esta página. Doctor, antes de irnos, me contaron que su infancia y su juventud fue súper travieso. Ahí Sí, claro, claro. me echaron unos cuentos, unas anécdotas relacionadas con paredillas, con patios, con guanábanas, mejor dicho, una cantidad de anécdotas. Sí, señor. Entonces, me gustaría que nos contara una anécdota de la que recuerde con mayor cariño de su época de infancia. Bueno, muchas. Bueno, ¿quién te contó lo de la guanábana o lo de las paredillas? Por supuesto, alguien muy cercano a usted, su querida No, esposa, nos lo de contó la paredilla fue con, muchas anécdotas. lo de la paredilla fue con mis hermanos del alma, Ajá. Los Mordecai, ¿Cómo que, fue? que el patio de la casa con un aguacero de esos se llenó como medio metro de agua y yo no podía jugar. Eran unos patios enormes, de esas casas de manga. Y la casa de al lado era la casa de Roberto Mordecai y su familia. Y yo subí la paredilla y miré y me di cuenta que el patio, ¿cuántos años debía tener? Qué sé yo, 12 años. Me di cuenta que el patio era más hondo, el patio al lado. Entonces Ajá. cogí un cincel y un martillo de mi papá, que siempre tenía ahí, y abajito, debajo del agua, le abrí un huequito chiquitico, una cosa chiquitica, ¿verdad? Y para ver si había logrado el efecto. Entonces, me subí en la paredilla y me asomé así, y cuando me asomo al otro lado veo que un chorro enorme que hacía una bulla, y miro al frente y estaba Roberto Mordecai, el señor, mi tío, pues como quien dice, Roberto Mordecai, su esposa, y como 3 o 4 niñitos mirando para la parrilla así de pie. Cuando yo me asomé me dicen, fuiste tú. Hombre, Ay, entonces se les inundó el patio. a ellos, claro.
Lo otro fue lo que te dijeron ahí de los techos cogiendo punta en un techo, cogiendo punta en un techo de esos techos de zinc que se le abrían unos orificios y entonces no sé cuántos pelados serían, 10, 8, mirando por el mismo huequito, hicieron un escándalo y la señora que estaba abajo, que trabajaba en la casa, comenzó a gritar, Don Víctor, Don Víctor, Don Víctor, era mi papá. Salió mi papá y cuando sale mi papá gritando también, todos los pelados se tiraron para otros árboles, para otras paredillas, para otras casas. Yo era tan chiquitico, no sé, era el menor, que no me pude mover y me cogieron congelado allá Fue arriba el en el único techo. pillado ahí. Sí, obviamente que una vez a pie a todo el mundo, Ah, sí, lo echó a todos al agua. a todas al agua. No, lo Ay, que pasa es doctor. que nosotros vivimos una infancia muy, ¿sabes? Muy original, Muy sana, muy ¿no? propia, muy sana, y todo Sí, el mundo era como hermano ahí eran otros tiempos. en esa calle. Sí, eran otros tiempos realmente. Doctor, qué alegría tenerlo por acá. Le quiero leer algunos comentarios que tengo por acá en las personas que están conectadas antes de que nos vayamos. Bueno, y vamos a iniciar con el de nuestro querido presidente Junior Bustillo. Dice, a Pedro, hermano de mi gran hermano Bernardo, mi gratitud en compartir con nosotros sus amenas anécdotas. Ahí le deja Qué bueno. nuestro querido Junior. Bueno, por acá dice Socorro Bisbal, sí es verdad, fuimos criados en la misma cuadra con una sola familia, como mencionaba ahorita. Por acá nos hace la pregunta Juan de la Vega, dice, bueno, no, está diciendo Héctor Fernando, le está aclarando Héctor Fernando que hizo una pregunta sobre el laguito. Déjeme y encuentro la pregunta sobre el laguito que me la mandó por acá. Dice, si el laguito no existía, ¿qué había en ese lugar? ¿Y cuándo se creó el laguito? No, el laguito se fue formando después. Todo eso surge mucho después, mucho después. Lo que llamaban la punta de los Icacos quedaba era allí donde está el Hotel Caribe, un poquito más hacia el mar, pero ahí. Y todo eso tiene que ver con el cierre de la entrada de la Boca Grande. Okay. Por Ya acá le dice, con una cantidad de modificaciones que hubo en eso, o sea, eso no fue, eso tiene una historia que no hay tiempo de tratar ahora aquí, pero claro. tiene que ver con ese proceso que tuvo varias etapas del cierre de la Boca Grande y la salida de nuevas corrientes y de nuevas cosas. Bueno, por acá Juan de la Vega le aclara al señor Héctor Fernando, le dice, el laguito nació de unas pruebas que le hicieron a la ciudad en la época de Vicente, ingenieros holandeses, para mostrarnos cómo sacaban tierra al mar. Que aquí la gente usted sabe, hacen preguntas, se Exacto. responden. Esto es muy Pero ya interesante eso porque ahí acá, hubo una época, pues eso ya eso estaba, digamos, esa zona ya estaba toda predeterminada de que hicieron ese cierre, sí, porque hubo una época que inclusive estuvo cerrada que la gente pasaba a pie. Me quiero imagínese. decir, del laguito, de lo que hoy es el laguito, hasta Tierra Bomba. ¿A pie? Sí, señor. Dios mío, increíble, Sí, señor. Hubo una época que la increíble. gente pasaba a pie en esa parte, porque es que todo eso se fue modificando desde que intentaron cerrarlo por estrategia militar. ¿Y en qué época fue eso, En doctor? ¿Más o menos en qué años? el siglo XVII. Siglo Es XVII. que el abanico no Increíble, dice. ¿ah? El siglo XVII, sí. Increíble. Un par de naves portuguesas fueron las primeras y después eso se trató hasta que eso se hizo profesionalmente con Arévalo, cuando la muralla que hoy conocemos que está por debajo. Pero es así y sí, después vinieron las cosas más modernas, más recientes. Por eso es que eso es un proceso de que se Ok. terminara formando eso allí. Bueno, entonces por acá le dice Janet Támara. Gracias, Pedro, por compartir con nosotros tus conocimientos de una manera tan generosa y amena. Por favor, queremos disfrutar más a menudo de tus conferencias. Así es. Varias personas acá pidiendo
que la repitamos. Por acá decía también, creo que Tulia Porto, estaba diciendo que repitiéramos esta charla. Por acá también dice, mira, hablando de la cogida de puntas, dice Ana María Daníez, cuando se agachaban debajo de una falda es que están cogiendo punta las damas. Esa expresión tan caribe. Por acá dice, bueno, Tulia Porto, qué entrevista tan buena y alegre, que se repita Pedro. Dice, me encanta tu lenguaje sencillo, dice por acá una usuaria apellido Angulo. Sí, es que Juan de la Vega había preguntado que qué significaba coger punta. No le digo, es que aquí la gente comenta, se responde, esto es muy Hombre, Juan de la interesante. Vega no sabía lo que es coger punta. No, yo me imagino que él Hombre, quiere Juan de la estar Vega. contigo para echarle cuento a la gente, me imagino, porque no creo que no lo sepa. Por acá dice, se nota la investigación y trabajo detrás de todo este espacio lleno de historia. Le mando saludos al señor Pedro, gran referente de historia en Cartagena, y a ti, Mafe, también, gran intervención. Bueno, un saludo para Nicolás Hurtado, que mandó ese saludo por acá, que también lo conoce y lo admira mucho, don Pedro. Bueno, y tengo muchas preguntas y muchos comentarios todavía que compartir, pero se nos agota el tiempo. Le mandamos un abrazo a todos, a usted, doctor Pedro, por haber aceptado esta invitación. Le mandaremos el link de YouTube ahorita en la noche cuando ya colguemos el video para que lo pueda ver, compartir con su familia, y a todos ustedes ya saben, en el canal de YouTube estamos colgando todos los videos y también en la página web del Club Cartagena. Arriba van a encontrar como una camarita, ahí le dan clic y encuentran todo el repositorio de los. Bueno, entonces les decía que ya saben, a consultar todos los videos, agradecerle al doctor Pedro por haber aceptado esta invitación. Sabemos que es un hombre extremadamente ocupado y nos sacó este espacio para compartir con nosotros anécdotas sobre todo este tema de la historia de Cartagena, sobre su infancia, sobre su iniciativa de Apuntes de Cartagena, por lo cual lo felicitamos a él y a toda su familia, que sabemos que está ahí detrás para hacer posible esta cuenta de Instagram. Doctor Pedro, muchas gracias en nombre del Club Gracias a Cartagena. ti, saben que Lo cuentan dejo para que se conmigo. despida de su audiencia, que allí estuvo súper pegada escuchándolo. Así que bueno, despídase de su audiencia. Caramba, quién sabe cuántos amigos de infancia no tengo ahí o personas que me conocieron niñito. Bueno, les mando un abrazo a todos. Me encanta este espacio. Sé que es muy agradable para todos encontrarnos y probablemente en poco tiempo podemos hacer esto de manera presencial, que sería una cosa hermosísima, poderle dar un abrazo a cada uno de ustedes, porque los abrazos están escasos y ahora que volvamos, vamos a tener que repartirlos más fuertes y más seguidos. Que pasen Total. buena tarde a todos. Buenas tardes a todos. Los esperamos el próximo viernes. Ya ustedes saben, siempre vamos a tener invitados de lujo en este espacio, así que los esperamos el próximo viernes. Este fin de semana, ya saben, a compartir sus domicilios con el Club Cartagena. Esperamos a los socios también en los distintos espacios del club. Ya se están preparando cosas súper interesantes para estas vacaciones, así que estén pegados a nuestras redes sociales para que sepan todo lo que vamos a estar haciendo para todos ustedes. Un abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.